Señor, gloria a Dios. ¿Cuánto pueden alabar al nombre de Cristo? Es el nombre que es sobre todo nombre, y estamos en una temporada navideña y estamos celebrando a ese Rey que vino para redimirnos. Bueno, bienvenidos a todos a esta serie Navidad en Christ Fellowship. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship en español. Y hemos estado mirando ciertos personajes en la Biblia que nos han traído grandes mensajes para esta temporada navideña. Así que vamos a mirar en el día de hoy el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 32. Y quisiera pedirle que por favor se mantengan en pie mientras nosotros leemos la escritura. Dice: y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Gloria a Dios por su palabra. Puede tomar asiento. ¿Cuántos de ustedes han oído la frase: si te portas bien, termínela, si te portas bien, te compraré juguetes? Si te portas bien, te llevaré a la cancha a jugar. Si te portas bien, te daré dinero. Esa era la frase que a mí me decían muy consistentemente cuando yo era niño. Me la repetían una y otra vez. Es más, esa es la frase que nosotros usamos para niños que eran como yo. ¿Saben? Mi familia de Santo Domingo, de la República Dominicana, fue una familia que nació en pobreza. Mi padre y mi madre nacieron en lugares remotos allá en la República Dominicana. Mi padre nació en Tamboril y mi mamá en Santiago. Y venían de una familia de mucha pobreza. Y mi papá, por causa de la situación financiera en Santo Domingo, se fue a vivir a los Estados Unidos buscando una mejor vida para su familia. Y él se fue en el 1980. Y en ese momento nosotros quedamos solo con mi mamá y con la familia de mi padre. Y estuvimos ahí por un tiempo sin ver a nuestro padre. ¿Y sabes qué? Esa frase que le acabo de decir, cuando venía la Navidad, a mí me la decían muy constantemente. Cuando venía la Navidad me decían a mí: si te portas bien, entonces le diremos a tu padre para que entonces él te envíe juguetes. Eso era lo que me decían cuando yo estaba obviamente inquieto. ¿Y qué pasa? ¿Qué usted cree que yo iba a hacer? Yo iba a modernizar, a controlar mi manera de ser. ¿Para qué? Para ganarme esa recompensa. Para yo ganarme lo que ellos me iban a dar. Pero entonces después mi mamá se fue para los Estados Unidos y nosotros éramos cuatro, dos son varones y dos hembras, y nos quedamos sin papá y mamá por un tiempo. Y yo vine a ponerme todavía aún más rebelde, al punto que donde yo estaba viviendo me llevaron y me dejaron en la casa de mi abuela, la mamá de mi madre. Porque yo era la clase de muchacho que le decían: ven para la derecha, y yo era para la izquierda. Me decían: haz esto, y yo hacía lo contrario. Pero allá en la casa de mi abuela, yo era la misma persona. Me gustaba salir sin pedir permiso, me gustaba hacer lo que era incorrecto. Pero mi abuela me enseñó y me mostró y me dio algo que yo no me merecía. Ella me enseñó amor. Tomó cuidado de mí, cuidaba de mí, me daba cariño.
Cuando yo me merecía era la disciplina. Cuando yo me merecía era el castigo. Cuando yo me merecía, como decimos allá en Santo Domingo, la pela, o en algún otro lugar la chancleta o el pau pau. Ella, sin embargo, me dio a mí amor y cariño y me enseñó su gracia. Ahora, permítame traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que yo no me merecía ese amor, esa paciencia, ese perdón, ese cariño, lo que me merecía era el castigo, la disciplina, que era lo que yo me merecía. Mi abuela decidió enseñarme ese amor, ese cariño, enseñarme su gracia. De la misma manera, mi querido hermano que en el día de hoy está conectado ahí oyendo este mensaje, y esta es la idea principal. De la misma manera, Dios nos ha dado de su gracia incondicionalmente. Oiga bien, Dios nos ha dado de su gracia incondicionalmente. No importa de dónde usted viene, no importa quién usted es, no importa qué estatus financiero tenga o cuál sea su pasado. Dios nos ha dado a nosotros de su gracia y nos las ha dado incondicionalmente. Y a lo mejor usted está escuchando este mensaje en el día de hoy y usted se pregunta qué significa, qué es la gracia de Dios y para qué es la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar a través de Lucas capítulo 1 versículos 28 al 32. En el día de hoy tengo 3 ideas que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y si está tomando nota, por favor, escriba esto como punto número 1. Y es que la gracia de Dios nos alcanza. Mire lo que dice la escritura. Volvamos otra vez a Lucas 1:28 y dice: y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Quiero que nos detengamos aquí por un momento y subraye la palabra favorecida. Esa palabra favorecida es la misma palabra que la palabra gracia o la gracia de Dios. Es una igual con la otra. Y esta palabra significa amor o favor no merecido. Lo que nos dice entonces es que nosotros no nos merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que sí no merecíamos era el castigo de Dios, era el juicio de Dios y era vivir una eternidad separada de Dios. Eso es lo que nos enseña la definición de esta palabra en el griego. Pero volvamos otra vez a la escritura de Lucas 1:28, ya entendiendo el significado de esta palabra. Y miren lo que dice: y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Vemos aquí que el ángel Gabriel hace una visita a María. María, de lo que sabemos de ella y comenzamos a conocerla un poco, no era una muchacha conocida o de influencia. Sabemos que ella tenía una relación con Dios. Sabemos que ella era una sierva de Dios, pero no era alguien de influencia. Pero sin embargo, Dios la alcanza a ella con su gracia. Ahí donde ella se encuentra, en el lugar donde ella nació, donde ella vivía, Dios la alcanza a ella, a María, ahí en Galilea de Nazaret, una ciudad que era pobre y que no se esperaba mucho de esa ciudad. No había mucha esperanza. Es más, si usted se acuerda, sabe que cuando estaban buscando, luego cuando Jesús ya era un adulto, estaban buscando a Jesús y al Mesías. Y en Juan 1:46, miren lo que dice: Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Fíjense, no había ninguna esperanza de que saliera algo bueno de Nazaret. Y ahí era donde María estaba. Y Dios la alcanzó. Pero ¿sabe qué? Me gusta lo que Felipe dice: ven y compruébalo tú mismo. Dios toma lo insignificativo. ¿Para qué? Para hacerlo brillar
para su gloria. Dios me tomó a mí y te tomó a ti. ¿Para qué? Para poder llevarle gloria a Él. Y eso fue lo que Dios hizo con María en este caso. La encontró, la alcanzó en el lugar donde ella estaba para cambiar su vida por completo. Así que no nada más la gracia de Dios nos alcanza, pero ¿para qué nos alcanza? Anote esto como la letra A. La gracia de Dios nos alcanza para darnos salvación. Cada uno de nosotros estábamos, dice la palabra, perdido en nuestros pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destinados para ir al infierno, una separación de Dios por la eternidad. Pero la gracia de Dios nos alcanzó en el momento y en el lugar donde nosotros estábamos. A mí me sucedió en el 1998 en una tienda, en un supermercado pequeño donde yo trabajaba. Dios me alcanzó con su gracia y me dio salvación. Yo no sé dónde Dios te alcanzó a ti, pero la gracia de Dios nos alcanza para salvarnos. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Mis queridos hermanos, la gracia de Dios ha sido revelada y ha sido provista para que Dios nos la ha provisto para que nosotros podamos adquirir de esa salvación que tanto nosotros necesitamos. Es más, mire lo que dice Romanos 5:6. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Nosotros no podíamos adquirir la salvación por nuestras obras. Nosotros no podíamos adquirir la salvación por comprarla. Eso fue un regalo de Dios. Eso fue Cristo quien vino, que todavía dice la Escritura, aún siendo pecador, Él murió por cada uno de nosotros. ¿Qué era lo que nosotros no merecíamos? No merecíamos la ley, no merecíamos el juicio, no merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios decidió usar a una jovencita llamada María para traer salvación al mundo. ¿Cuántos dicen amén ahí donde está? Así es, Dios usó a esta joven para traer salvación. Nos alcanzó para darnos salvación. Así que no nada más la gracia de Dios nos alcanza para la salvación, sino que también, escriba esto como la letra B, nos alcanza en nuestras necesidades. Solamente porque nosotros hayamos aceptado al Señor no significa que no vamos a tener necesidades, mi querido hermano. Vamos a tener necesidades. Y mire lo que dice 2 de Corintios 12:9, Pablo, pasando por una necesidad, dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo estaba pasando por una circunstancia difícil donde él había recibido un aguijón y él oraba a Dios y oraba a Dios y oraba a Dios, y la respuesta era la misma. Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Sabe lo que tú necesitas en tu matrimonio? Es la gracia de Dios. ¿Sabe lo que tú necesitas en tu relación con tus hijos? Es la gracia de Dios. Cuando María vino a entender esto, cuando ella entendió que Dios había derramado su gracia, que ella había encontrado gracia de Dios sobre ella, entonces, mire lo que dice Lucas 1:38. Dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel se alejó. María sabía de que lo único que ella necesitaba para cumplir lo que Dios le había llamado a hacer era la gracia de Dios. Y se puso a la disponibilidad de Dios, se puso en las manos de Dios para que entonces Dios pudiera obrar a través de ella. ¿Por qué? Porque entendió que la gracia de Dios estaba junto con ella. Y por eso quiero recordarle de la idea principal. Dios nos ha dado de su gracia incondicionalmente.
Así que no solo la gracia de Dios nos alcanza a nosotros, sino que también, si está escribiendo, escriba esto como punto número 2, la gracia de Dios nos equipa. Exactamente, mire lo que dice Lucas 1, 30 y 31 una vez más. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y les pondrá por nombre Jesús. ¿Sabe? Muchos de nosotros creemos que en el momento que nosotros venimos a los pies del Señor, en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Él, esa gracia que Dios deposita solamente es para salvación. Pero la realidad del caso es, mi querido hermano que me escucha, la gracia de Dios sí es para la salvación, pero también la gracia de Dios es para equiparnos a nosotros. Es para equiparnos a nosotros. Es el poder de Dios para poder caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Así que, ¿en qué es que Dios nos equipa o para qué? Anote esto como la letra A. Nos equipa para hacer su propósito. Dios nos equipa a nosotros para hacer su propósito. Esa fue la razón por la cual la gracia de Dios vino sobre María, para que ella pueda llevar a cabo el propósito de Dios. No iba a ser fácil para ella, una jovencita virgen que ahora se encuentra embarazada. La gente iba a hablar de ella, su marido la iba a divorciar. Entonces ella necesitaba del poder de Dios para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, si vamos a llevar el propósito de Dios y vamos a ejecutar el propósito de Dios, cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacerlo. Mire lo que dice 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Fíjese lo que la Escritura nos está dejando saber. Primero, que tenemos toda la gracia disponible para nosotros. Dios tiene gracia para nosotros. Nosotros no estamos lejos de su gracia. Y segundo, que tenemos la gracia para todas las cosas. Y tercero, tenemos la gracia para la buena obra. La obra que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha dado de su gracia para poder llevar a cabo el propósito de Él. No es nuestra agilidad, no es nuestra juventud, nuestra fuerza, es la gracia de Dios. Es Dios quien nos ha dado a nosotros la capacidad para poder hacer todo lo que nosotros hacemos. Mire lo que dice 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado a nosotros dones que viene siendo la gracia de Él para poder llevar a cabo el servicio a Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos enseñarle a Dios de que nosotros somos buenos administradores? Usando el don que Dios nos ha dado, aplicando la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que la gracia de Dios no solo nos equipa a nosotros para su propósito, sino que también, si está tomando nota, escriba esto como la letra B, nos equipa en nuestras debilidades. Cada uno de nosotros, hermanos, somos débiles. Estamos en la carne. Sabemos que no podemos vivir una vida para Cristo en la carne. Somos débiles. Es más, la Escritura nos deja saber que en nuestra debilidad Él se vuelve fuerte. Amén. Así que nos equipa para nosotros poder caminar en medio de la debilidad, en medio del pecado, poder caminar en victoria. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra
jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo entendió de que no era por sus fuerzas, de que no era por sus habilidades o el conocimiento que él tenía, que era por la gracia de Dios. Y llega a un punto donde él dice: me regocijo en mis debilidades, porque en mis debilidades entonces puedo ver el poder de Dios moverse en mi vida. Y mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos debilidades, pero solo es a través de la gracia de Dios. Algunos de nosotros estamos luchando con pecado, con circunstancias, debilidades nuestras, que hemos estado luchando en nuestra propia carne, pero no vamos a tener victoria hasta que no dejemos que Dios y su gracia y el poder de su gracia sea la que nos ayude en nuestras debilidades. Mire lo que dice Romanos 11, 5 y 6. Dice: lo mismo sucedió hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Es decir, por su bondad inmerecida, elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Aquí podemos ver a través de este versículo de que solo y únicamente ellos pudieron mantenerse caminando fiel delante de la presencia de Dios por la gracia de Dios, por lo que Dios había hecho en ellos. Y muchos de nosotros nos llenamos la boca de decir los logros que nosotros hemos hecho. Muchos decimos: yo hice esto, yo logré aquello. Pero no entendemos que no fue nosotros, fue la gracia de Dios en nosotros. Y me encanta lo que Charles Spurgeon dice, y él dice lo siguiente: la gracia de Dios pone su mano en la boca jactanciosa y la cierra una vez por todas. ¿Por qué? Porque como creyentes entendemos de que no hay nada que nosotros podamos hacer fuera de Él. Entendemos que solamente la gracia de Dios. Y por eso quiero recordarle nuevamente la idea principal. Y es que Dios nos ha dado de su gracia incondicionalmente. La gracia de Dios está disponible para que nosotros caminemos en victoria en medio de nuestras debilidades, para que podamos llevar a cabo el propósito de Dios en medio de la dificultad de la vida. ¿Por qué? Porque Él ha derramado, nos ha dado de su gracia incondicionalmente. Así que no solo la gracia de Dios nos equipa a nosotros, sino que también escriba esto como punto número 3. Y es que la gracia de Dios trae gloria a Dios. Es el propósito de Dios en nuestra vida, que cuando Él nos salva a nosotros, cuando Él pone de su espíritu en nosotros y nos da de su poder, su gracia, es que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Él, que le traiga gloria a Él. Mire lo que sucede en Lucas 1:32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lo que María iba a llevar a cabo, el llamado que ella aceptó y que ella está caminando por la gracia de Dios, iba a traerle gloria a Dios. El propósito más grande que nosotros podemos tener, mis queridos hermanos que están conectados en el día de hoy, en las sedes locales o globales o en el internet, es de glorificar a Dios. Pero ¿sabe qué? No lo podemos hacer sin la gracia de nuestro Señor. Así que, ¿cuáles son algunas de las maneras que nosotros podemos darle gloria a Dios? Una es, escriba esto como la letra A, y es cuando somos transformados. ¿Sabe? Este caminar del creyente, cuando Dios nos salva a nosotros, cuando Dios obra en nuestra vida, comienza una transformación. Y nuestra vida ya no es igual. Esa transformación entonces trae gloria a Dios, alabanza a Él. Ya mi mente no pienso igual, no hablo igual, no hago las cosas de la misma manera.
sino que ahora apunto no a mí mismo y al ego que yo tengo, sino apunto hacia Cristo. Es una transformación que le da gloria a Él. Y quiero leerle esta cita en la cual dice: la gracia de Dios nos encuentra a donde estamos y nos transforma a lo que debemos de hacer. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él nos llama, nos salva y comienza a transformarnos a lo que Él ya estableció para cada uno de nosotros. Así que no nada más glorificamos a Dios a través de la transformación, sino que también, escriba esto como la letra B, y es también cuando alabamos a Dios. Por causa de esta vida que el creyente lleva, ya el creyente conoce, ha sido transformado y conoce que todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, todo lo que ha podido adquirir, lo ha adquirido por la gracia de Dios. Entonces alabamos a nuestro Señor y eso le trae a Él gloria. Mire lo que dice Efesios 1, 6 y el versículo 12. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo amado, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? ¿Cuánto en el día de hoy levantan una alabanza ahí donde usted se encuentra? Porque Dios lo ha transformado. Déjeme decirle, yo conocí al Señor en el 1998. Y yo no soy la persona que yo quiero ser o que sé que Dios quiere que yo sea, pero yo no soy el mismo. Pero no es por lo que yo haya podido hacer, es por lo que Cristo hizo en mí. Y a lo mejor en el día de hoy tú has oído este mensaje y hay muchos que están como yo estaba, luchando en mis propias fuerzas, luchando para poder complacer a Dios, y caía en mi pecado y volvía otra vez al pecado como el perro vuelve a su vómito y seguía en lo mismo. Déjame decirte, querido hermano, solo la gracia de Dios puede a nosotros darnos el poder que necesitamos. Y si ese eres tú que en el día de hoy estás luchando con una debilidad, estás luchando por caminar como Dios quiere, mira lo que dice la Escritura. Si tú eres un creyente, mira lo que dice la Escritura en Hebreos 4:16. Dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Yo no sé dónde tú te encuentres. No sé qué está pasando contigo, pero la Escritura nos dice, si nosotros somos creyentes, porque la gracia de Dios está disponible y dice que tenemos que ir al trono de gracia. Dios nos llama, nos invita a ir al trono de gracia en el día de hoy. Pero mire lo que dice: allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Dios nos ha provisto de su gracia, mi querido hermano. Y esa gracia está disponible, pero tenemos que dar el paso de buscarla hasta que esa gracia se vuelva realidad en nuestra vida. Hasta que podamos resentir y saber que Dios nos ha dado esa gracia para poder caminar como Él quiere que caminemos. Y a lo mejor tú has oído este mensaje en el día de hoy. Y quizás es tu primera vez que oyes un mensaje que habla del Señor, que habla de Cristo. A lo mejor tú no lo conoces a Él, no has tenido una experiencia con Él. En el día de hoy quiero invitarte, porque la palabra dice que nosotros somos salvos por gracia en nuestra fe en Cristo. Y quiero que tú repitas esta oración, que quiero ayudarte a que tú aceptes al Señor en el día de hoy. Y la oración es la siguiente, repite después de mí. Señor y Dios, repite, Señor y Dios, vengo a ti como yo soy. Tu palabra dice que yo soy un pecador. Pero Señor, en el día de hoy acepto el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, para redimirme de todo pecado. Yo te pido en el día de hoy, oh Dios, que me ayudes, me equipes, me fortalezcas para caminar como tú quieres que yo camines. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Si ese eres tú en el día de hoy quien ha hecho esa confesión de fe, queremos animarte y queremos que tú tomes tu teléfono en este mismo instante
y envíes con un texto con el número 313131 y la palabra CF Miami, y ahí recibirás una tarjeta de conexión. Queremos saber de esta decisión que tú has tomado y queremos ayudarte, queremos darte información para que puedas crecer en tu nuevo caminar. Así que, iglesia, en el día de hoy vamos a darle un aplauso a aquellos que han aceptado al Señor. Gloria a Dios. Iglesia, queremos invitarlos y animarlos a verlos en la próxima semana. Así que los quiero y los bendigo en el nombre de Jesús. Quisiera que ahora pasen los anfitriones para despedirnos en el día de hoy. Dios le bendiga.